Continúo con la práctica 2, adecuación de señales. En este punto nos piden que implementemos un puente de Wheaton, alimentarlo con 1 voltio para la medición de un potenciómetro de 5K, medir la salida variando el potenciómetro desde el equilibrio de 0 voltios hasta su equilibrio voltaje máximo. Entonces, ya como vimos en el video anterior, en la práctica anterior, cómo se equilibra el puente, acá lo vemos, a 0 voltios. El potenciómetro varía de 0 ohmios al valor que se le da. Por ejemplo, este es de 5K, entonces el valor mínimo es de 0 voltios, de 0 ohmios, y el valor máximo de 5K. Al estar en su valor máximo, el puente está en equilibrio. Para iniciar a disminuir esa resistencia hasta el 0 voltio, el voltaje me va a aumentar y el voltaje máximo que me puede dar es de 0,83 voltios. Me piden que amplifique esa salida mediante una implementación de un amplificador de instrumentación y me da una salida de 0 a 7 voltios. Cuando el puente está en equilibrio, la salida del amplificador va a ser de 0 voltios, y cuando esté en su valor máximo, que es de 0,83 voltios, el valor máximo de la salida del amplificador debe ser de 7 voltios. Sabiendo eso, entonces ya conocemos esos valores, y lo que me pide variar la salida es la resistencia de ganancia. Al variar esta resistencia, mi salida va a ser más o menos dependiendo. Si RG es pequeña, mi salida va a ser grande, y si RG es grande, la salida va a ser pequeña. Entonces ya tenemos el valor de entrada, que es de 0,83 voltios, tenemos el valor de salida, que es de 7 voltios, tenemos el valor de R1, así que despejamos RG y le damos el valor a RG. Despejando, RG nos da 269 ohmios. Así que ese es el valor de ganancia para que la salida en el amplificador sea de 7 voltios. Acá tenemos la simulación, vemos la resistencia de la ganancia es esta, y la salida de 7 voltios. Y se realiza para cada voltio la salida hasta llegar. Esta es la simulación. Entonces, cuando el potenciómetro está en su mínimo, cuando el está en su mínimo, cuando la resistencia es la más mínima, el voltaje sale de 0,83 y el voltaje de amplificación es de 7,3. Cuando la resistencia está su máximo valor, al 100%, entonces el voltaje acá está en 0 y acá la salida está en 0. Ahí vemos para cada voltaje la salida que tiene. No nos olvide que grafiquemos la variación del potenciómetro versus el voltaje
a la salida del amplificador de instrumentación y evalúe la entonces vemos que el circuito se equilibra en su máxima resistencia. Cuando baja la resistencia a cero, el voltaje que se muestra es negativo, lo que significa que está circulando en sentido opuesto al voltímetro en la simulación. La única manera de, bueno, entonces lo que nos piden es que sepamos qué valor tiene la resistencia y así saber y hacer una gráfica respecto al voltaje. Pero no tenemos otra manera de medir la resistencia, a menos de que variemos esta, hasta que el puente se equilibre para saber qué valor tiene. Pero la idea se entiende que a medida que la resistencia va disminuyendo, el voltaje obviamente va aumentando porque no hay quien resista el paso de la corriente. Bueno, esa es la práctica número 2. Muchas gracias.